Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez en esta oportunidad para revivir los mejores momentos, los más apasionados durante todo este viaje que hemos realizado de lunes a viernes 6:30 a 8 de la mañana en el resumen de lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez, Canal 30, Tele 1. El día lunes conversamos con diferentes candidatos, tanto a diputados del Parlamento Centroamericano como de la Asamblea Legislativa y también de alcaldías dentro del redondo salvadoreño. Analizamos las diferentes propuestas que ellos están articulando para llegar precisamente a estas magistraturas. ¿Qué nos dijeron? A continuación, se la presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Licenciada Jacqueline Baires, quien es candidata a la alcaldía por el partido Gana de la jurisdicción de Ilopango. ¿Qué la motivó a ser o presentar una opción para el pueblo de Ilopango? Hemos visto las necesidades que tienen los ilopanecos y todo esto nos hace replantear una estructura municipal en la que nos permita dar a los ciudadanos de Ilopango un desarrollo y un progreso en el municipio. De hecho, todos pretendemos, como equipo de trabajo, llegar a las comunidades y, además de ver sus necesidades, darles solución a los problemas. Ismael Argueta, candidato a diputado por el Parlamento Centroamericano por medio del partido FMLN. Ismael, su opinión, ¿qué se cambiaría? Porque también el Parlamento no solamente no incide, sino que tampoco no decide. Su opinión, por favor. Indudablemente el Parlamento Centroamericano adolece al menos de dos problemas o situaciones que no está cumpliendo. Uno es el tema del protagonismo y lo otro es que no tiene carácter vinculante. Lo que se hace es proponer a los presidentes de las repúblicas que forman el Parlacén o a las asambleas nacionales, como se llama en cada país. Entonces, voy a decir qué es lo que voy a proponer. Sin embargo, y aquí otra vez vuelvo a caer que tenemos ciertos límites, es que ya el tratado constitutivo del Parlacén y otras instancias políticas, que es el principal instrumento legal que regula el Parlacén, ya determina de manera bien puntual las funciones generales, las más específicas. Por ejemplo, el tema de la integración centroamericana es un punto central. No hay como demasiada cancha. Ahora, cuando digo eso no es que soy reduccionista, digo que hay un marco que hay que respetar. Sin embargo, yo voy a decir tres propuestas principales que engloban una cantidad de esfuerzos para trabajar. En cada comisión que constituye el Parlacén hay formas de apoyar, de trabajar, pero a mí me interesan fundamentalmente tres cosas. Un objetivo que ya lo brinda la Constitución de la República y las leyes respectivas al Parlacén, como es la integración centroamericana. Somos, a nivel de Latinoamérica, la sexta economía, si vemos a Centroamérica unida. Tenemos más de 50 millones de habitantes y más aún influencia. Y quiero decirles que la integración es porque necesitamos beneficiar a esa cantidad de habitantes de todo Centroamérica, pero también cumple una función de desarrollo integral, de desarrollo económico de la zona y sobre todo una parte que desglosan las leyes, es que necesitamos que haya zona de paz. Ustedes recuerdan el tema de la Isla Conejo, que aún sigue en ese limbo quizás porque no hubo en el periodo anterior una claridad de qué hacer al respecto. El gobierno actual, que yo sepa, no se ha pronunciado. Entonces la integración busca enlazar esfuerzos, hermanar esfuerzos, ir por la vía del respeto a los derechos humanos, y en el tema de la integración pues vamos a ser impulsores de hermanamientos
y sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad, que es una situación que nos está afectando. La pandemia ha venido a dar al traste con ciertos logros democráticos, inclusive en El Salvador, lastimosamente. Entonces, el primer objetivo es fortalecer la integración centroamericana, que es lo fundamental, que es un campo fuerte de acción. La segunda va a ser el desarrollo sustentable. Como saben, nosotros estamos expuestos a diversos problemas, pero el problema ambiental es gravísimo. Así que el desarrollo de Centroamérica tendrá que ser planificado y pensando en no deteriorar el medio ambiente, no dañar esa situación ambiental que ya nos afecta. Cada vez que llueve en El Salvador, si es una lluvia con cierta cantidad de agua, 2 o 3 horas ya estamos viendo las noticias o las redes que se está inundando San Salvador, San Miguel. Entonces el desarrollo de Centroamérica en el ámbito económico, en el ámbito incluso social, debe de respetar los límites que manda nuestra Constitución en el artículo 117, el cuidado del medio ambiente. Así va a ser un desarrollo sustentable. Y el otro, y gigantesco, porque ahí se puede trabajar demasiado, es el tema de los derechos humanos. En Centroamérica tenemos diversos problemas de derechos humanos, pero hay un derecho que salió a colación, sobre todo en esta pandemia y específicamente en El Salvador. Ustedes se recuerdan el tema de los varados, que hubo un montón de conflictos, tuvo que haber cierta confrontación, la sala intervenir, y yo creo que luchar por los derechos de los migrantes es fundamental. Es lamentable como en el trayecto de salvadoreños y hermanos de Guatemala, de Honduras y de otros países que son parte del Parlacen y de otros que no son del Parlacen, pasan por Centroamérica y sufren. Así que los derechos humanos van a ser un punto importante en el trabajo de nuestra estancia en el Parlacen. Hay otros temas que ver, como el tema de las poblaciones indígenas, a cual saludo, pues ayer fue el día de esta población. El tema de los derechos de la mujer, el tema de las personas con discapacidad. Entonces, Sergio, amigos, esas son como las 3 áreas fuertes. Don Rafael Soto, quien es candidato a diputado por el departamento de La Paz por el partido PCN, las propuestas más importantes de su plataforma. En lo que se refiere más que todo el paquete agrícola que se da a nuestros agricultores que se dedican a la siembra de maíz, frijol y arroz. Creo que esto tenemos que incentivar cada vez más y más, ya que es la base de la alimentación de todo nuestro pueblo. Además, tenemos que buscar diferentes mecanismos para evitar. Ustedes saben que nuestras producciones salen aproximadamente en diciembre y enero, y desafortunadamente no sé por qué el gobierno hace importaciones altas a ciertos precios cuando nuestros agricultores le están pagando 16, 14 o 15 dólares por su quintal, y ellos lo están comprando por precios un poco más altos, arriba de los 30 dólares. Se debería de buscar algún mecanismo para tratar como de hacer alguna especie de buscar en los diferentes lugares de producción para que la producción nacional se pague como se debe de ser, y así incentivamos a nuestro agricultor para que él siga trabajando. También se podría tratar de buscar a través del Banco de Fomento, las entidades que financian este tipo de cosechas, que se busque el mecanismo, porque los créditos se vencen en marzo y a veces ellos no han vendido su cosecha, ellos tienen que venderla a como dé lugar para pagar su crédito y tener habilitado el siguiente. Eso es más que todo en lo que se refiere a este aspecto de nuestros granos básicos. Otro aspecto importante es la producción realmente de hortalizas, ya que ustedes saben que importamos más o menos por el año casi 80 millones en lo que se refiere a las diferentes hortalizas, como es tomate, chile, papa y las diferentes que se necesitan. Estas deberíamos como las hortalizas, es un cultivo más que todo bastante intensivo. No se necesitan áreas muy grandes, sino porque un productor no puede ver 20, 40 manzanas, por decir, de alguna especie de hortalizas, pero sí puede sembrar media manzana, un cuarto de manzana, que le da cierta producción para salir adelante con los diferentes precios que se tienen. Entonces tenemos que incentivar, de buscar mecanismos de riego para esta gente, para que esté produciendo durante todo el año, y así evitar esas importaciones tan altas que nos afectan muchísimo con nuestros recursos. Y así es
producto de nuestro recurso nacional, tanto de nuestra gente que está recibiendo y los tenemos siempre en el campo. Además, yo creo que las ciudades grandes debemos de buscar un mecanismo cómo hacer para mantener a nuestra gente en sus lugares de origen y no haya necesidad de esa inmigración de venirse a la capital o a las ciudades grandes inmediatas que tienen en sus diferentes departamentos. Y así de esa manera los incentivamos a ellos para que sigan adelante. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Bueno, señores, el día martes nos acompañaron también diferentes candidatos de diferentes institutos políticos que aspiran a llegar a diferentes cargos de elección popular de cara a los comicios electorales del próximo año 28 de febrero, donde los salvadoreños van a acudir a las urnas a emitir el sufragio. Y por supuesto, Canal 30 Tele1 tendrá una cobertura tremenda, total, sobre estos temas. ¿Qué nos dijeron? A continuación, se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Don Pedro Mancía, quien es candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Arena. Don José Roberto Ugarte, quien es candidato a diputado por el partido PDC. Carlos Mena Guerra, candidato a diputado por el partido Vamos, Departamento de la Libertad. ¿Cuál sería la visión, cuál sería la plataforma de propuestas que usted le empezaría a articular al pueblo salvadoreño para que se decanten? La pregunta también es extensible para los tres y que puedan emitir precisamente el sufragio para poderlos elegir a ustedes. Creo que debemos desde el Parlacen tratar de influenciar en los países para la facilitación del movimiento libre de mercancías y de materia prima a nivel centroamericano. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar oportunidades de inversión. La oportunidad de inversión va a generar empleo. El empleo lleva a mejorar la educación, a mejorar la salud y además también podemos de alguna forma incidir en evitar la movilidad de personas hacia el extranjero. Miren, en realidad en este país no tenemos un rumbo o un plan de las cosas que a los salvadoreños promedio nos preocupan, que son básicamente la seguridad, la economía y la salud. Esos son quizás los temas que más nos preocupan, la salud siendo un tema prioritario, totalmente prioritario ahorita por el tema de la pandemia. Yo le pedí a mi equipo que nos reuniéramos y viéramos los ejes que conciernen a los salvadoreños promedio ahorita. Moralizar la gestión pública, porque una de las quejas principales que nos preocupan a los salvadoreños es el tema de la confrontación entre los poderes del Estado, el tema de falta de transparencia también y el tema de la corrupción. Esas son cosas de primera línea que son generadores de los otros problemas que el país vive. La corrupción es galopante y cada vez es peor. Entonces, la propuesta nuestra va a ser demoralizar, llevar ética y valores y principios cristianos a la gestión pública. Diputada y candidata nuevamente a la reelección por el partido FMLN, Anabel Belloso. Inmediatamente el señor presidente emite el número 33, que varios juristas que nos han acompañado establecen que es una fiel copia del 31 y del 32. Su opinión sobre este tema, por favor. Hemos visto una actitud caprichosa, sin fundamento, sin argumento de parte del presidente de la República, donde han tenido pues de manera reiterada ellos vetos que no tienen fundamento, no solamente de esas leyes integrales, sino que también otros decretos que han sido emitidos para atender a ciertos aspectos específicos de cara a la pandemia del COVID-19 que han sido vetados.
La Sala de lo Constitucional, a través de diferentes resoluciones y esta última que justamente declara inconstitucional el decreto 32 y lo deja vivo hasta cierta fecha, el 23 de agosto, para que la Asamblea Legislativa pueda emitir una nueva legislación, haciendo un llamado nuevamente a colaborar entre órganos de Estado, tanto el Ejecutivo y la Asamblea. Y quiero decir que quien ha estado en una actitud permanente de confrontación, de pelea, ha sido el presidente de la República, y no solo con la Asamblea, sino que con la Corte Suprema de Justicia, con la misma Sala de lo Constitucional, con el sector económico, con la academia, con los expertos, con todo el mundo. Ha habido pleito, pelea de parte del presidente, pues porque cuando no hay plan, no hay argumentos, obviamente se recurre a ese tipo de prácticas, que en este caso ha sido el ataque sin fundamento. Hoy la Sala, al declarar nuevamente inconstitucional ese decreto ejecutivo, le recuerda al presidente que él tiene límites constitucionales. Todos los órganos de Estado los tenemos y nos tenemos que ceñir y actuar sobre esos límites, no podemos sobrepasarlos. Él estuvo siempre argumentando que la Sala le quitaba sus facultades, que la Asamblea le quitaba facultades, herramientas. Si es que, y lo vuelve a decir la Sala, no le podemos quitar facultades que nunca ha tenido. Esta última resolución, sentencia, ha sido hasta muy gráfica, ¿verdad? Los expertos han hecho ese comentario que cómo han tenido que recurrir desde la Sala de lo Constitucional hasta dibujitos, gráficas, para que el presidente pueda entender de qué se trata, cómo funciona el Estado, cómo funciona la división de poderes, los pesos y contrapesos que deben estar presentes. No es el Ejecutivo el que está facultado por Constitución a restringir o a limitar derechos. La Constitución es clara dentro de su articulado que esta es una facultad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ya había emitido decretos donde regulaba las fases de reapertura económica y solamente, ¿verdad?, como lo vuelvo a decir, por capricho el presidente lo vetaba, solo porque no había sido él el que proponía o él el que había estado ahí en la discusión, lo vetaba, porque no hay argumentos para los vetos que se han emitido alrededor de eso. Yo creo que la Sala en este lapso de tiempo también tiene la oportunidad de resolver la controversia que existe alrededor del 661, que fue vetado por el presidente, pero también ya fue superado por la Asamblea Legislativa ese veto, porque no hay nada de inconstitucionalidad. Yo creo que hay una oportunidad de poder resolver esa controversia y la Sala tiene también dentro de sus facultades pues la oportunidad de modular la aplicación, porque obviamente los tiempos, los plazos ya no coinciden. Por tanto, es un recordatorio al presidente de la República que tiene sus facultades constitucionales, sus límites, que él juró cumplir la Constitución cuando tomó posesión, pero lo que menos ha hecho a lo largo de este primer año de su periodo es apegarse a lo que la ley le manda, apegarse a lo que la Constitución le establece dentro de sus facultades, sino que siempre ha estado extralimitándose de ellas y ha tenido la Sala que recordarle que tiene límites y debe ceñirse a ellos. Y así también la Asamblea Legislativa, o sea, cada órgano debe actuar dentro de sus facultades y por tanto yo esperaría que pueda haber una resolución de cara al 661. La Asamblea, lo digo, ha estado haciendo esos esfuerzos, incluso en momentos en coordinación con el Ejecutivo, una semana entera de trabajo alrededor del 648, que después también fue vetado, y que tiene elementos que han sido recogidos también de parte de expertos, ¿verdad? Se ha escuchado a epidemiólogos, al colegio médico, a la academia, a las diferentes universidades que han brindado sus aportes, que es un ejercicio que obviamente el Ejecutivo ha ignorado, ha dejado de lado, porque lo que ha hecho es atacar justamente a estos sectores que podrían ayudar a atender de mejor manera la emergencia. Licenciada Hazy Brand, quien es candidata por el Departamento de la Libertad del partido PCN, quizás las propuestas más concretas que usted estaría planteando y cuáles serían las áreas de aplicación en las cuales usted se decantaría. A los vendedores, por ejemplo, yo siento que con esta pandemia los más afectados fueron los del sector informal, los que viven del día a día, ¿verdad?, que se dice así. Ellos fueron los más afectados, entonces buscar algún tipo de mecanismo para crear una cooperativa, algún tipo de apoyo
para que ellos puedan tener préstamos fáciles, ¿verdad? A intereses bajos. Conocer rápidamente desde su perspectiva cuál es su visión sobre esta ciudad que es tan importante para nuestro país, Ciudad Delgado, ya que usted aspira a llegar a ser el alcalde por el partido Gana. Por favor. Bueno, como Gana hemos venido trabajando y estamos impulsando al desarrollo de los delgadenses. En primer lugar, quizás poner una ciudad más atractiva, una ciudad que sea de interés para los inversionistas, intentar traer acá una fábrica, unas maquilas, intentar traer un centro comercial, ya que Ciudad Delgado no tiene nada de ese tipo de comercio. La verdad, nos hemos quedado cortos, las visiones han sido pocas de los ediles anteriores, pero de nosotros llegar a ganar, buscaremos y haremos las alianzas necesarias con la empresa privada para que pueda realmente tener este municipio un desarrollo el cual se merece. A 5 minutos de la capital, todavía en muchos cantones viajan en camión y eso ya no es posible. Hay que tratar de tener la conectividad vial con el municipio para que todo sea inmediato. La iluminación igual, el tema de la troncal, tenemos una pésima iluminación en el tema de la troncal. Tratar de poner al municipio en el lugar que tendríamos que estar. El tema de la pandemia desde el gobierno local, ¿cuál es su visión? ¿Cómo tratar esto y cómo ayudar a las personas? Bueno, desde el gobierno local, en este momento, sin ser gobierno, nosotros como Gana estamos repartiendo mascarillas, alcohol gel, sanitizando, realizando brigadas de fumigación en muchas colonias. Te quiero decir que ya llevamos más de 75 comunidades, colonias fumigadas, porque a la gente hay que acercarse, hay que decirle que lo único que nos va a salvar de esta pandemia prácticamente es ser solidarios, es cuidarlos los unos a los otros, es mantener las medidas de protección, es el uso de la mascarilla, desinfectarnos las manos constantemente. Para mí eso es una de las medidas que tuviese que haber impulsado desde el gobierno central, las campañas de concientización, que lo que nos va a salvar solo es la solidaridad y la protección ante la crisis. Y en primer lugar, encomendarlos a Dios, porque solo Dios es que nos da la sabiduría para poder realizar todo este tipo de acciones. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día miércoles nos acompañaron 3 economistas de larga data, que son una verdadera referencia en nuestro país. Merlin Barrera, ex viceministra de Comercio. También nos acompañó Rafael Lemus, destacado economista, y el licenciado René León, ex embajador de El Salvador en Washington, ex viceministro de Economía y negociador internacional, quienes hicieron una ponencia de cómo son hasta este momento las lecturas sobre el tema de la economía en nuestro país y lo que podemos esperar. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Merlin Barrera, ex viceministra de Economía de El Salvador, con relación a informes como la CEPAL, pero porque ha sido el país que en alguna medida ha tenido más fondos para el tema de la pandemia, pero también ya viene el presupuesto general de la Nación 2021. ¿Cómo lo vamos a financiar? Creo que las asociaciones de productores agrícolas, los industriales, el sector turismo, el sector hotelero, está muy preocupado porque a pesar de que todavía no hay una definición exacta sobre cómo va a ser esta nueva reincorporación a la vida económica, ciertamente ya sus empresas están en situación muy compleja, muchas han cerrado. Hemos visto, por ejemplo, cómo empresas emblemáticas como Sanborns han dicho que se van a retirar de El Salvador, y creo que todos los días vemos en las noticias empresas que cada día cierran. Creo que la situación es muy compleja y creo que lo más, triste
triste en esta situación es que no se cuenta con una estrategia clara de cómo vamos a reactivar la economía, de cómo vamos a traer inversión extranjera o de cómo vamos a enfrentar la post-pandemia, que todavía, digamos, sigue siendo un problema importante que resolver. Rafael Lemus, un placer. Estamos en la fase terminal momentánea de un gobierno que va a pasar de un populismo con recursos por toda la deuda rápidamente a un populismo sin dinero, que eso es lo peor. O sea, el populismo puede ser simpático, tú puedes recordar Chávez regalando de todo y se hizo muy popular. Este gobierno ahorita lo vas a ver haciendo eso, pero después en pocos meses viene la factura. Y te lo digo porque tú preguntabas, viene el presupuesto, como quien dice, ¿qué nos viene? Y ahí lo que te vas a encontrar muy rápidamente es que te van a hablar de que el déficit del otro año, porque este año va a cerrar como más o menos 14 puntos del PIB, y de eso, como hay gastos extraordinarios, no todo te va a quedar para el otro año. O sea, ya no vas a construir el hospital, ya no deberías de andar gastando tanto, te va a quedar más o menos un déficit de 7 puntos. Te voy a tirar un dato así ligero. Si hoy saliste a colocar 600 millones, el otro año solo para cerrar el hoyo vas a necesitar fácil más de 1.500 millones de dólares. Licenciado René León, como usted lo decía, ex embajador en Washington, ex viceministro de Economía, negociador internacional. En palabras muy sencillas, ¿cómo se le puede explicar a la población salvadoreña cuando los números no son tan halagadores como usted decía? A mí lo que me preocupa era lo que se han comentado aquí, Rafa lo dijo antes, y es de que un populismo sin recursos, ¿verdad? El problema es que en el 2021 no van a haber estos recursos que acabamos de decir. Estos más de 2.000 millones de dólares líquidos no van a existir para el presupuesto del 2021. Lo que va a existir es el pago de intereses, la amortización de la deuda sobre esos recursos. Y entonces el crujir de dientes y los lamentos van a empezar a partir de marzo, después de las elecciones del próximo año. Y yo creo que para entonces, una intervención para entonces económica, empezar a discutir cuestiones de empleo, de cómo levantar empresas, de cómo dinamizar la economía, de cómo volver a hacer funcionar cadenas de valor que se interrumpieron, de cómo volver a generar riqueza, de cómo volver a aumentar los ingresos, va a ser una discusión vacua. Porque cuando se te muere un enfermo, se te muere, ya no hay nada que puedas hacer por él. Y desafortunadamente, el número de empresas difuntas y el número de empleos difuntos después de marzo del 2021, que no vas a volver a recuperar con ningún plan, con ninguna estrategia económica, con ninguna agenda económica, va a ser demasiado tarde. Entonces, si tenés un gobierno que su largo plazo es 28 de febrero, cuando sea el día 27 de febrero, no sé qué domingo de febrero van a ser las elecciones del 2021, ese es el largo plazo del gobierno en este momento. Entonces no hay manera que hagamos, por más que aquí digamos 50,000 cosas nosotros y que argumentemos técnicamente lo que hay que hacer, el gobierno tiene clara y el partido tiene clara cuál es su estrategia política y cuál es su estrategia económica. Y en ese sentido, da realmente mucha pena que la población salvadoreña y muchos de los seguidores del populismo mesiánico estén todavía tragándose ese Kool-Aid, como dicen aquí en los Estados Unidos, está todavía tragándose esa sopa, ¿verdad? De que aquí en El Salvador o en El Salvador las cosas están bien, media vez se atiendan mis necesidades de corto plazo. Y cuando la gente que es la verdadera gente que está sufriendo, las verdaderas familias que están sufriendo la pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, venga a reaccionar y venga a exigirle a sus representantes o a las organizaciones de la sociedad civil o a los partidos políticos, etcétera, va a ser demasiado tarde. Entonces, la estrategia de que yo soy tu Salvador, yo soy tu Mesías, yo soy la persona que te va a ayudar a navegar en estas aguas turbulentas de la pandemia. Aquí tenés tu bolsa de semilla para que sembres. Aquí tenés tu canasta para que te alimentes vos y tu familia. Aquí tenés
un kit de medicinas, ¿verdad? O las 7 medidas que el presidente anunció, examinemos una por una las medidas. Ahí no hay nada de estratégico. Ahí no hay nada de largo plazo ni de mediano plazo. Ahí no hay nada que reactive la economía. ¿Por qué? Porque también está en función de una agenda política de control político de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Yo lo veo tan claro a 4.500 kilómetros de distancia de El Salvador, que es donde me encuentro, que no entiendo cómo la gente que está dentro de El Salvador no lo ve. Y eso es verdaderamente frustrante. Con un agravante, y yo quisiera nada más dejar una situación que tiene que ver más con el ámbito internacional, ¿verdad? Con un agravante, ayer Biden nombró a su candidata a la vicepresidenta, la Kamala Harris. Lo que va a pasar en Estados Unidos, mi pronóstico en este momento, y bueno, ha sido mi pronóstico desde hace momento, es que va a haber un cambio de administración. No solamente va a haber un cambio de administración, sino que además en los Estados Unidos puede haber un cambio total de la ecuación política. Y lo que está en juego en noviembre en las elecciones de Estados Unidos no solamente es la Casa Blanca, es también la Casa de Representantes y es también el Senado. Y los demócratas pueden terminar tomándose totalmente todas las fuentes de poder político aquí en los Estados Unidos. Y si eso sucede, amigos, va a haber un cambio importante en la relación de El Salvador con los Estados Unidos. Y muchas de las actitudes permisivas del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, van a cambiar y van a empezar a exigir otro tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces El Salvador también en el 2021 puede enfrentar un clima diferente en su relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Donde los Estados Unidos empiecen a pedir cuentas. Ojalá que eso llegara a suceder, pero que no llegue a suceder, como te digo, cuando el muerto haya fallecido. Ese es realmente mi gran temor. Y ya no haya nada que hacer por el paciente. Algunos economistas que nos han acompañado han advertido sobre lo que decía el ex embajador León. ¿Qué va a pasar cuando se tomen medidas el próximo año de un ajuste fiscal que ya sea insuficiente? Y muchos advierten, damas y caballeros, sobre revertir la dolarización en nuestro país para tener la posibilidad de emisión del colón. La ley sigue vigente, bimonetarización, y no se requiere la autorización de la Asamblea. No estamos hablando solamente de la posibilidad de obviabilidad, sino que de los efectos. Licenciada Merlin Barrera. Yo desde antes era una de las que decía que este debate de la dolarización tenía que tratarse en algún momento, pero ciertamente creo que hoy es el peor momento para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque creo que el actual gobierno no es serio en cuanto a la consistencia de su decir y de su actuar, ¿verdad? A mí me resulta bastante, ¿qué puedo decir?, sorprendente cómo se maneja un discurso contra los diputados de la Asamblea, y ojalá que toquemos también el rol de los diputados en esta discusión, Sergio. Pero se maneja un discurso totalmente de ataque, ¿verdad? Y por otro lado, se presiona para que apruebe todos los préstamos y todas las emisiones que debe hacer el gobierno, pero de manera ciega. Entonces, ese comportamiento un tanto errático, a mí pues no me resultaría digamos, sorpresivo que en algún momento se quiera tocar este tema. Sin embargo, yo creo que esto sería como el golpe de gracia para la economía. ¿Por qué razón? Porque la impredecibilidad, la incertidumbre que ya se a nivel de nuestro sector productivo, nuestro sector privado, a nivel de los organismos internacionales. Yo tengo personas a las que conocí cuando era funcionaria que me escriben desde Nueva York, desde Washington, preocupados por lo que miran, por las
El mismo relator de Naciones Unidas pues ha dado algunas afirmaciones que preocupan un poco respecto a, bueno, no hay consistencia en la política pública o en el actuar, digamos, del Ejecutivo. En ese sentido, yo pienso que es muy probable, digamos, que ese rumor que se ha mencionado, pues prácticamente de un día para otro también se quiera revertir este tema de la dolarización. Y en una situación en El Salvador donde la inversión extranjera directa ha bajado a niveles realmente mínimos, ¿verdad? Las posibilidades de atraer inversión extranjera bajo un ambiente de incertidumbre van a ser todavía mucho más difíciles. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día jueves nos acompañó Will Salgado y Marvin Aguilar, donde conversamos de todo, absolutamente de todos los temas de coyuntura de actualidad y particularmente de cara a las elecciones del próximo año, febrero 28, donde los salvadoreños van a elegir tanto a las autoridades, diputados en la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano y las 262 municipios, alcaldías del Redondo salvadoreño. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Le doy la bienvenida a Marvin Aguilar. Vía Skype le doy la bienvenida a el exalcalde de la ciudad de San Miguel y candidato hoy por hoy nuevamente para esta comuna, Will Salgado. Un placer saludarte. Yo quiero que tú lo expliques puntualmente esta nota precisamente donde dice Will Salgado está extorsionando al presidente Nayib Bukele. ¿Qué quisiste decir con eso? Me sacó un WhatsApp de su teléfono, un WhatsApp que le había enviado el presidente Bukele, todavía candidato en aquel entonces, donde le decía, en el WhatsApp que usted me enseña de su teléfono, donde le decía, digamos que le prometía hacer una coalición con Nuevas Ideas o candidato a alcalde de Nuevas Ideas y la diputación para su hermana Sandra Salgado. Esa clase de declaraciones, más las que da usted a la prensa gráfica el 4 de febrero, un día después de la elección, donde dice yo no quiero ningún ministerio, yo le pedí al presidente la alcaldía de San Miguel, cuando nadie estaba hablando de candidaturas hacia adentro de Nuevas Ideas en ese momento, más luego unas declaraciones de su hermano, el diputado Salgado, al diario de hoy, donde dice de que hay un acuerdo, de que donde haya diputados de Gana, donde la circunscripción departamental sea de 3 diputados, Nuevas Ideas se ha comprometido a no llevar candidatos. Prácticamente eso era, una especie de extorsión política, pues. Primero quiero decir a la audiencia que Marvin miente. Miente porque yo nunca le he enseñado mensajes de mi teléfono celular. Nunca. Y mucho menos le he enseñado una conversación con el señor presidente de la República. Porque para empezar, eso no es ético. Lo segundo es que Marvin miente donde dice que en el mensaje decía que yo iba a ser candidato por Nuevas Ideas. Quiero decirte a ti, Sergio, o en coalición con Gana. Totalmente falso. Yo, como ciudadano que no soy y que no estaba ejerciendo cargo público, a mí la ley me facultaba, así como le facultó a Marvin constitucionalmente, que se inscribiera en Gana, que se afiliara en Nuevas Ideas, que participara en las internas de Nuevas Ideas. Ese mismo derecho, como salvadoreño y ciudadano, lo tenía yo. Dentro del tema de la Corte de Cuentas, quiero preguntarte, ¿cuál fue entonces tu relación? 1, con Toches y 2, con Sánchez Trejo. Es decir, ¿fueron diferentes, Will? Todas las presidencias son diferentes, todas.
hay presidencias que son más políticas que otras. Y hay presidencias, por ejemplo, para elegir fiscales, para elegir magistrados de Corte de Cuentas, para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Cuando están en las entrevistas, como dice Marvin, el famoso baremo, que esa es una mentira. Es una mentira. Ese baremo es una farsa. Que entrevistan a 70, 80 candidatos para un cargo. Al que van a elegir lo sientan en privado, aparte, fuera de la asamblea, y le dicen: yo tengo esto y estos casos que necesito, que si te elegimos, necesito condena para estos casos. Y el funcionario, con el deseo, con las ansias, con la ambición de que le den el cargo, él hasta jura, levanta su mano y jura que sí va a hacer cumplir las órdenes que le está dando su jefe político de ese momento. Quiero rápidamente, lo poco que queda, cambiar de tema, porque es importante. Elección de la Corte de Cuentas de la República, y por ahí se filtró una fotografía del celular donde el diputado Parker, luego el magistrado Ansora, se virtió información como que habían llegado a decomisar un celular a la casa, etcétera, de este magistrado. El señor presidente de la República también se manifestó en redes sociales sobre este tema. Su opinión, Marvin, por favor. Fíjate que ahí hay ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que hubo ciertos, digamos, inconstitucionalidades en la forma en que se eligió a los actuales magistrados, pero los deja vigentes hasta el 27 de agosto, que termina su periodo. Eso vuelve a ser, digamos, otra especie de sorpresa jurídica de la sala, porque yo entiendo que bueno, tú eres abogado, cuando algo es inconstitucional sale inmediatamente del orden jurídico, ¿verdad? Y la explicación que dan es que no pueden quitarlos porque provocaría un desorden. Sin embargo, también dejan la posibilidad de que ellos puedan ser reelectos en la Corte de Cuentas. Entonces, al parecer no justificaron la idoneidad para el caso de los magistrados, ¿verdad? Que eran los idóneos para estar en eso. Y yo lo que creo es que lo que va a suceder es que Arena y el FMLN tienen en estos momentos los votos para elegir una Corte de Cuentas que va a durar 3 años y que no van a desperdiciar Arena y el FMLN tener, digamos, esa oportunidad de tener una Corte de Cuentas que les permita poder auditar al gobierno el resto de tiempo que le queda precisamente al gobierno, ¿va? Entonces, de alguna manera, creo que esa es otra. La Corte de Cuentas históricamente ha sido un arma de chantaje y de negociación, ¿verdad?, entre los partidos políticos en este país para no fregarse uno, ¿verdad?, o fregarse a otro. Entonces, no esperaría yo mayor, incluso ya organizaciones no gubernamentales están acusando a la Asamblea Legislativa de no estar siguiendo los procedimientos correctos, por ejemplo, un barómetro, digamos, que se tomen en cuenta las organizaciones civiles vinculadas a esto. Y eso tú ves que cuando la Asamblea le dice al gobierno que tiene que, digamos, o ir al colegio médico, hoy en esta situación la Asamblea Legislativa no llama, por ejemplo, a los contadores, ¿verdad?, digamos, a las gremiales de transparencia, para escucharlas, para saber cómo nombrar una nueva Corte de Cuentas. Así es que yo me atrevería a pronosticar que va a haber una Corte de Cuentas que el FMLN y Arena van a repartirse para tener el control de las auditorías que le pueden, primero, controlar las auditorías de sus alcaldías, ¿va?, porque ellos dos son los que tienen la mayor cantidad de alcaldías, y mantener el control de auditoría sobre el gobierno al cual ellos pues son oposición. Entonces creo que hacia eso nos encaminamos en esta Corte de Cuentas de la República. Lo espero el próximo jueves, a usted acá, vía Skype, a usted también. Le hago la invitación al alcalde Pereira, si queremos estar los 4, felices los 4, ¿le parece, Will? No hay problema, ya sabes que yo te digo que sí,
A Casi todo, a yo sé que a todo siempre usted me ha dicho que sí. Casi a y usted todo. sabe que yo... Déjame dar mi punto de vista. Por favor, no, yo siempre lo dejo satisfecho a usted. Ahora, lo espero el otro jueves. Le voy a dar el mismo tiempo, por favor, ahorita, para que no vaya a andar hablando ahí en San Miguel, que Sergio, por favor. Primero te voy a decir que el alcalde de San Miguel del FMLN no va a aceptar una entrevista con Marvin, jamás. Hubiese aceptado una entrevista con Marvin antes, pero ahora no, porque Marvin le ayudó a ganar los 2 periodos a Miguel Pereira, ayudándole a hacer campaña. Pero como Miguel Pereira sabe que le mintió, que le falló a Marvin, porque Marvin, el sueño de Marvin es un sueño de cualquier migueleño y es loable. Marvin quiere que el centro histórico de San Miguel se desarrolle, porque él tiene la casa de él atrás de Catedral, enfrente del Teatro Nacional. Entonces, él añora que esa zona se vuelva turística, porque las casas que le dejaron su papá, pues él puede alquilar locales y hacer cosas así. Y ahorita pues solo van a orinar los bolos y a dormir los bolos. O sea, ¿por qué? Porque no está desarrollado el centro histórico. Pero bueno, Miguel no iría porque le mintió ya 2 veces, 6 años, 2 periodos, diciéndole a Marvin, mira, ayúdame a ganar, golpea a Will en todas las entrevistas, decir que Will fue lo peor de lo peor en los 15 años, y si yo gano, Marvin, gasto dinero de la alcaldía, arreglo el centro histórico y levanto la plusvalía de tu casa. Pero sabe que le mintió, sabe que Marvin, yo fui respetuoso, yo te dejé hablar. No, hablando de propiedades, tú también tenés varias en el centro de San Miguel, no se te olvide. O sea, no, solo una. Bueno. No, solo una. Vaya, pues, a tu Marvin, yo fui respetuoso, yo te dejé hablar. Entonces, como Pereira le mintió a Marvin, le dio mentiras, que le iba a invertir cierta cantidad de plata en arreglar el centro histórico, y Marvin, ese es su sueño como migueleño, como dueño de una propiedad que está allí y como poeta, escritor y todo lo que querás, y me alegra porque a mí también me gustaría que se desarrolle esa área y se haga turística, porque a la administración de rentas no debería estar ahí, porque eso lo que hace es llamar más bolos que vayan a andar ahí defecando y orinando alrededor del Teatro Nacional, y en eso sí yo estoy de acuerdo con Marvin, y primero Dios, un día eso se va a desarrollar. Pero Pereira sabe que le mintió a Marvin, que lo utilizó para golpearme a mí, que yo no ganara las elecciones pasadas, a cambio de que le iba a hacer el centro, a desarrollar el centro histórico de San Miguel, y le mintió, no se lo ha hecho, no le ha hecho nada. Entonces, Miguel sabe que se la debe a Marvin, que lo engañó, que le jugó sucio, y jamás se va a poner a la par de Marvin. En las elecciones pasadas, sí, Miguel Pereira con gusto hubiera estado a la par de Marvin, porque ya sabía que Marvin no le iba a pegar un golpe, Marvin no lo iba a atacar, y me iban a atacar entre los dos a mí. Pero ahora, que sabe que se la debe, que le falló a Marvin, hoy no va a aceptar nada, ninguna entrevista, ninguna llamada, que Marvin esté a la par, porque sabe que Marvin se las va a sacar y se las va a desquitar. Ok, bueno, pero igual la invitación está sobre la mesa. De la misma forma tú pudiste haber pensado, yo no me voy a sentar con Marvin, y aquí estás. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Viernes nos acompañó el tradicional panel que lo movimos precisamente para este día: Luisa Moncada, Bessie Ríos y Julia Evelyn Martínez, con quienes conversamos precisamente sobre diferentes temáticas que están dentro del ambiente, y abordamos precisamente el tema económico, el tema social, político y también electoral. ¿Qué nos dijeron? A continuación se lo presentamos.
Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Luisa Moncada, un placer saludarla. Una ley de hace 60 años funciona mejor que la que ellos querían sacar para blindarse. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no van a hacer lo mismo con la Constitución, que me van a quitar normas pétreas, que van a buscar la reelección, que van a tratar de buscar cualquier elemento? La gente tiene que leer las propuestas, la gente tiene que votar. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy está enquistado, no los órganos de Estado, no vamos a hablar solamente del Ejecutivo, porque en el Legislativo hay chanchullos hasta para regalar también. Entonces, como están enquistados los órganos de Estado, quien tiene la responsabilidad ciudadana de llegar, de cambiar y de exigir ese cambio está dentro de cada uno de nosotros. Pero si nosotros continuamos justificándolo, si nosotros continuamos encontrándole que porque es guapo, que porque la barba bien bonita, que porque todo lo que usted quiera, ¿verdad? Que por todo lo que usted quiera, entonces nunca vamos a salir de esto. El salvadoreño tiene que entender que el cambio que tanto necesita está en sí mismo. Está en la sociedad salvadoreña, que no existen los superhéroes, que lo que hay son un cachimbo de políticos vivianes, eso es lo que hay. Pero los superhéroes que van a llegar de un día para otro y le van a decir que van a cambiar todo, hasta que le van a traer a Funes amarrado para que vaya a cumplir pena, no es cierto. Le doy la bienvenida también a Bessie Ríos, temas críticos para la economía salvadoreña, una carga impositiva ya acordada con organismos internacionales para el próximo año, un tema galopante de endeudamiento nunca antes visto, donde se ha topado la tarjeta de crédito a corto plazo y el Producto Interno Bruto ronda alrededor de 91%. Es bastante preocupante porque los salvadoreños tienen hambre y eso ha hecho que la gente salga. Aquí no se ha mantenido una cuarentena estricta y no se va a poder hacer porque la gente vive del diario. Si él hoy no gana, mañana no come. Y efectivamente la política de la entrega de la canasta, de la bolsa, de la cesta, como le quieran decir, de alimentos, no es sostenible. Y ese es el punto, no es sostenible. Necesitamos que se tomen decisiones bien consensuadas. Yo veía que la ministra de Economía, Hayem, estuvo reunida con empresarios para ver el tema de cómo van a hacer la apertura para lo del 24 de agosto, porque lo del 24 de agosto viene, Sergio. Por más que la sala haya puesto en su sentencia, miren, bichos, pónganse de acuerdo ustedes, asamblea y ejecutivo, eso no va a pasar, porque la variable de las elecciones está enfrente. Ni la asamblea va a dar su brazo, ni el ejecutivo lo va a hacer. Y los salvadoreños, y sobre todo los salvadoreños en condición de vulnerabilidad, son la mortadela del sándwich. Apretan de un lado, apretan del otro y no quieren que se salga la mortadela en medio de los panes. Las personas que justifican el tema de los préstamos no se dan cuenta que los préstamos los pagamos los ciudadanos y se pagan con impuestos. Es decir, que aunque el presidente diga que no, aunque sus funcionarios digan que no, de alguna u otra manera va a tener que haber más recaudación de impuestos de parte del Estado. Pero lo que más me preocupa de esta situación, porque al fin y al cabo los préstamos pues ya fueron dados y evidentemente no van a devolver el dinero, me preocupa que no veo al gobierno haciendo estrategias para poder ayudar a los pequeños empresarios, para poder ayudar al comercio informal. Lo que no habíamos observado es que la sala no resuelve. Siempre en sus últimas resoluciones dice, mire, pónganse de acuerdo. Es decir, esto es como que tú vayas a un juzgado y que el juez dice, mire, esta estafa no la voy a... Pónganse de acuerdo. No, señor juez, no nos vamos a... Resuelve. Mire, les voy a dar... No, señor juez, no quiero. Resuelva. Qué bueno que estamos hablando del tema de sala, porque recordemos que hasta antes del 2009 aquí no se hablaba de la sala de lo constitucional. No eran otra cosa más que amanuenses del que estaba de turno en la casa presidencial. Ahí hacían las resoluciones a la medida del que estaba de turno en ese momento en el gobierno. Qué bueno que la sala ha cambiado. Yo estoy preocupada con la actual sala porque
lo dije en tu programa anterior, son más de 700 amparos de la gente de las 5 secretarías que fueron disueltas en menos de 72 horas de toma de posesión del presidente Nayib Bukele y que fueron despedidos violándole sus derechos humanos, y esta sala no les ha ni siquiera admitido los amparos. Yo sé que entre lo urgente y lo importante, bueno, toman una decisión, pero no puede ser que se sigan tardando tanto. ¿Y sabes cuál es el problema, Sergio y Luisa? Que cuando la sala hace esto, le da leña al presidente para decir que tienen agenda. Y te genera la duda. ¿Por qué resuelven unas cosas rapidito y otras no? ¿Y por qué se callan en otras? Hay que tener mucho cuidado. Yo ya lo dije desde hace días. Yo siento que las actuaciones de la sala 2009-2018 le quedan grandes a esta sala. Le han quedado grandes porque no les veo ese mismo carácter. No les veo el mismo ímpetu de querer hacer el control real del poder político. Sí, bueno, hay decisiones que sí se les ve que quieren sacar las garritas, ¿verdad? Pero hay otras en las que de verdad nos quedan a deber. Yo creo que si bien es cierto, El Salvador sí necesita una figura conciliadora en estos momentos en los que hay tanto ataque y tanta explosión social en el país, pues este no es definitivamente el papel que debería de tener la Sala de lo Constitucional. Comparto que la sala se ha tardado demasiado tiempo en decidir. Comparto también con Bessie que esta sala ha sido así como que huevo tibio, así como que a veces de repente quiero, de repente no quiero y todo lo demás, pero aún así, aún siendo tibia, ha sido señalada de que por culpa de ellos se van a morir, y pues hasta ya les dijeron que si el día que hoy sí, que se oficialice como dictador Nayib Bukele, pues entonces que se preparen, hermanos, los de la sala, porque ya avisados están de qué es lo que va a suceder. Entonces, considero que la sala está trabajando de una manera muy temerosa, y nuevamente repito que los tres poderes del Estado han dejado mucho que desear en torno a la pandemia y a esta situación tan crítica que está viviendo hoy por hoy El Salvador. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, así llegamos ya al final de este resumen, de este viaje de lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana. Te espero la próxima semana. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Este resumen que le hemos presentado, todo el equipo de producción, toda la familia de Canal 30 Tele 1. Será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.